Hola amigos, hoy os quiero hablar de la tubería Schedule, ¿vale? Eh, digamos que es un tipo de tubería, digamos, muy peculiar. Los que ya estáis acostumbrados a ello, pues digamos que lo veis muy normal, pero para muchísima gente, cuando hablamos de tubería, no saben que existen diferentes tipos de tubería e incluso una designación para marcarnos cuáles son los espesores que nos tienen que marcar, ¿vale? No saben dónde medir, no saben por qué unas veces tienen una medida, tienen otra. Entonces voy a intentar ayudar al que no sabe, voy a intentar iluminar, y a los que sabéis, pues a lo mejor también os puede servir de algún tipo de consejo, ¿de acuerdo? Vamos allá con el consejo del día. Compartimos. Bien, amigos. Aquí, como estáis viendo, los tipos de tuberías de los que hablo son tuberías especiales, ¿vale? Y este tipo de tubería especial, como veis en la ilustración de la foto, tiene unos grosores, digamos, muy peculiares, ¿vale? Ya no son esos tan fáciles como esos que vemos cuando se realiza una soldadura de contraincendios, por ejemplo, o de fontanería, que tienen unos espesores muy distintos, ¿vale? También os podríamos hablar de la tubería milimétrica en alimentación, que suelen ser inoxidables, y la manera de medirlo hacemos siempre en milímetros y son muy finos, ¿vale? Pero cuando tienen cierto grosor empezamos a pensar en otro tipo de tubería. Y ese tipo de tubería normalmente, digamos que a la hora de fabricarlo se realiza sin ningún tipo de soldadura, ¿vale? Son tubos, como vemos aquí, estirados en frío o con una precisión, digamos, buena. Bien, los tubos de acero sin soldadura, ¿vale? Descritos en las normas, ¿vale? Se pueden ver de distintas maneras. Digamos que a la hora de encontrar estas aplicaciones, sobre todo lo vamos a ver en aplicaciones termodinámicas, en nucleares y digamos que se ve un poquito menos quizás en la vivienda. Pero sobre todo vamos a pensar casi siempre que cuando alguien nos habla de schedule, pues está hablando ya de que requiere un cierto espesor, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que la manera de medirlo son tres. Podemos medir su diámetro exterior, su diámetro interior y el espesor de la pared, ¿vale? Todo eso son las distinciones que yo os quiero decir en este pequeño vídeo que os voy a formar. Debemos de saber que en Europa funcionamos mucho con los milímetros, mientras que en Estados Unidos funcionan mucho con las pulgadas, ¿vale? Digamos que también aquí os he puesto de cómo se dice en inglés, ¿vale? Cómo se dice en alemán, puesto que también son recurrentes y muy vistos en este mundo. Bien, pues vamos a distinguir principalmente que existen dos tipos, ¿vale? Cuando nos metemos en el mundo de la soldadura y en el mundo del schedule, nos vamos a encontrar que hay dos tipos, el tube y el pipe, ¿vale? El tube es, digamos, un tipo de tubo más mecánico, ¿vale? Pero se utiliza también bastante, sobre todo en los enganches, ¿vale? A la hora de una punta roscada, de algún tipo de turbina, muchas veces nos vemos con ese tipo de tubo. Y el pipe es, digamos, con el que vamos a trabajar, ¿vale? Es ese que va a aparecer continuamente en el mundo de la soldadura, ¿de acuerdo? Primero os voy a dar unos consejos de soldadura, ¿vale? Cuando vayamos a enfrentarnos a este tipo de tubería, es muy fácil que tengamos unos espesores poco comunes, es decir, espesores gruesos, ¿vale? Y cuando vamos a espesores gruesos y distinta composición del acero, deberíamos de saber un poquito cómo enfrentarnos a ellos. Muchas veces las empresas los desconocen y, por ejemplo, siempre que sueldan algún tipo de acero, lo sueldan, por ejemplo, con argón puro, ¿vale? Eh, Aquí, mira, os he puesto de tres mezclas comunes que nos ayudarían a realizar ese tipo de soldadura. Por ejemplo, la tubería de baja aleación, ¿vale? La tubería de baja aleación es una acero al carbono que realmente esa baja aleación no es porque es pobre en cromo, es decir, no llega a ser inoxidable, ¿vale? Pero le ayuda. Eso no implica que a la hora de soldar vaya a notar que hace que algunos soldadores me habéis dicho a veces como parrillo, es decir, como que es muy denso, ¿vale? Con el argón puro es así, es difícil de manejar y lo que hacemos es empezamos a subir el amperaje y muchas veces
lo único que estamos haciendo es alterar su estructura química, ¿vale? Yo os aconsejaría siempre, aquí como pongo en este cuadro, os voy a aconsejar 3 tipos, ¿vale? Siempre que sea en ese tipo de un acero de baja aleación, base níquel, titanio, aluminio, mezclarlo con helio, ¿vale? Un 25 o un 30% nos ayuda a que ese input térmico suba y os puedo asegurar que lo vais a notar. Vais a ver cómo fluye de repente, ¿vale? Sobre todo los que estáis soldando con TIG, este tipo de tubería, ¿de acuerdo? Si fuera un duplex o super duplex, que también suelen ser unos espesores gruesos de 10, 12 milímetros muchas veces y más, en este caso lo mezclamos con nitrógeno. El efecto es el mismo y la mezcla de nitrógeno viene porque en la composición de ese propio material utilizan nitrógeno, pero en altas temperaturas se vaporiza, ¿vale? Y para esa pérdida, pero que no tenga esa pérdida de calidad, estamos aportando ese tipo de gas, ¿vale? El hidrógeno nos aumenta muy bien el input térmico, pero solo lo utilizamos a la hora de soldar, no de purga, ¿vale? Estamos hablando de soldadura, os recuerdo. Lo utilizamos solo para los inoxidables austeníticos, ¿vale? Es cierto que me puede valer para una soldadura de acero de baja aleación, pero a veces conlleva luego consecuencias fatales al final, ¿vale? Entonces no se aconseja mucho que utilicemos para el acero de baja aleación, aunque aumente el input térmico, el hidrógeno, ¿vale? Eso intentar recordarlo. Digamos que también os podría decir, por ejemplo, que ese contenido en cromo que tiene esta acero de baja aleación, pues en un P22, ¿vale? Casi que a partir del P22 llegamos incluso a purgar la soldadura, ¿vale? Eso también recordarlo porque no llega a ser inoxidable, os recuerdo, pero ya a partir del P22 esa cantidad de cromo a veces nos da que la soldadura dure menos en su raíz y es porque no está protegida y aparece ese carburo de cromo tan malo para nosotros, ¿vale? Aunque esto pertenece más a la ingeniería, pero está bien que los soldadores también lo conozcáis, ¿vale? Esto es un consejo de soldadura. Ahora bien, para la soldadura del tipo TUG, ¿vale? Como he dicho antes, si os fijáis, tenemos aquí estas versiones en medida de PWG, SWG, ¿de acuerdo? Tenemos varias. Podéis parar el vídeo y de esa manera veis tablaturas que existen en internet, ¿vale? Que nos van a dar las medidas reales, ¿de acuerdo? Muchas veces os aconsejo buscarlas en vuestro móvil, hacer pantallazos, ¿vale? Y a la hora de soldar siempre tener vuestros propios archivos y si tenemos que hacer un desarrollo o algo en tubería, que podamos ser rápidos, ¿de acuerdo? Partiendo del pipe, vamos a centrarnos ya en el pipe, que es el pipe, mejor que perdonad lo de pipe, pero lo decimos muchas veces también, el pipe, ¿vale? Es el otro tipo que digamos con el que nos enfrentamos los soldadores, ¿vale? Lo hay de primera generación, de segunda y de tercera, ¿vale? Principalmente nosotros solemos trabajar con los de primera generación, os dejo aquí las normativas un poquito que lo regulan, pero digamos que se utilizan todos, ¿vale? Eso tiene que ver un poquito con, digamos, el sitio donde vamos a trabajar. Os recuerdo que es múltiple los lugares que podemos llegar ahí a soldar. Vamos a empezar con las medidas porque deberíamos de saber, ¿vale? Que va a empezar a aparecer eso que he dicho. Aquí ya empecéis a ver cómo se escribe, schedule, schedule, muchos los llamáis de muchas maneras, ¿vale? El caso es que nos podamos entender. Vais a ver que ese schedule luego viene con otro número que puede ser 5, 10, 20, 40, 60, ¿de acuerdo? Que eso me va a dar otra pista que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y luego también incluso a veces vemos unas siglas que son STD, XS y XXS, ¿vale? Deciros que voy a dar un poquito de tablas de todo, ¿vale? Que no es que haya que sabérselo todo, es simplemente para que según donde vayáis a trabajar sepáis un poquito cómo enfrentaros a ello e incluso, ¿por qué no?, daros esa información que puede venir muy, muy bien, ¿vale? Deciros que el valor del schedule no es constante, es decir, 40 no quiere decir que sea 40 milímetros de espesor o 4.0 de espesor, ¿vale? Ni 60 ni 80.
digamos que no es una constante. Entonces, ese es el problema con el que nos enfrentamos y debemos de conocerlo, ¿vale? No memorizarlo, porque es absurdo. Creerme que no es cuestión de memorizar, sino de saber cómo funciona. Mira, el Schedule, ¿vale? Está desarrollado por Apple, ¿vale? El American Petroleum Institute, ¿vale? Y fue la que lo realizó, y digamos que estas cosas van así. Hay a veces que hay alguien que invierte el dinero en el desarrollo, en los estudios, y lo demás, pues vamos detrás, ¿vale? Entonces, ellos fueron quienes sacaron el estándar de tubería, y a raíz de ahí, pues los demás soldadores a nivel mundial nos estamos comunicando y utilizamos el schedule para saber lo que necesitamos o a lo que nos vamos a enfrentar. Tenemos que pensar que está el diámetro nominal, ¿vale? El diámetro nominal, mientras en Estados Unidos lo miden en pulgadas, nosotros lo pasamos a milímetros, ¿de acuerdo? Ese diámetro nominal, vais a ver que en todos sitios me viene con unas siglas que son NPS. A ver si con el ratón me lo podéis ver, ¿vale? Aquí os digo cómo se dice en inglés, Nominal Pack Size, ¿vale? Y también la cédula. La cédula, vamos a utilizar el schedule y sus siglas van a ser SCH, ¿de acuerdo? Debemos de pensar que con ello nos vamos a manejar un poco, pero hay algo que cuenta un poco, ¿vale? Nosotros a la hora del diámetro nominal, es decir, del NPS, medimos por dentro la tubería, ¿vale? Es decir, si yo tengo 1 pulgada, por dentro va a ser 25,4. Si tengo más, ¿vale? Pues va a ir aumentando según el número de pulgadas. Y a su vez, depende del schedule, pues va a ir variando. Os dije que no es una constante, que tenemos que tener la tabla, ¿de acuerdo? Pero, amigo, esto es solo hasta 12 pulgadas, ¿vale? Hasta 12 pulgadas medidas por dentro. En el momento que ya pasamos de ahí, que ya nos vamos, por ejemplo, a 14 pulgadas, la manera que tenemos de medir la tubería es exterior. Es decir, en este caso, por ejemplo, si yo tengo una de 14 pulgadas, ya no voy a mirar que las 14 pulgadas estén por dentro, ¿vale? Sino va a ser 14 pulgadas por fuera. Y el espesor me lo va a marcar el schedule, que para eso voy a tener las tablas, ¿de acuerdo? Bien. Recordarlo. Aquí pongo una foto que está muy chula para que lo podáis distinguir, y vais a ver, por ejemplo, un soldador que está soldando una tubería realmente inmensa, ¿vale? Aquí solo veis uno, también os digo que aquí solo veis un soldador, pero a partir de un cierto número de pulgadas nos pedirían ya que al menos sean 2 soldadores al mismo tiempo, 3 e incluso 4, ¿vale? Tiene que ver con las dimensiones de la tubería, pero nosotros lo que debemos de saber, y en lo que estamos ahora mismo, es que si estamos hablando de schedule, a partir de 12 pulgadas, la medida es exterior, ¿vale? Entonces, vamos a ver los distintos schedule que tenemos. Tenemos schedule 5, 10, 20, ¿vale? Llegamos hasta 180. Me parece que alguna vez he visto alguno más, pero principalmente están ahí. Y luego tenemos el espesor estándar, ¿vale? Que es STD, el XS o el XXS, ¿vale? En la tablatura es bueno que lo conozcamos también. Si hay a veces que no nos dicen nada, entonces yo directamente os aconsejo que penséis en el estándar, en STD, pero estas cosas también pasan, ¿vale? Esto es un recuerdo para que inscribiros para seguir recibiendo información para los soldadores, ¿vale? Pequeño post que os pongo, que si no se me olvida a mí también decirlo. Bien, también pongo más post pongo más notas, ¿vale? Os recuerdo, hay que insistir, el NPS, que digamos que es el diámetro nominal. Nosotros en Europa utilizamos DN, ¿vale? Pero seguimos estando en lo mismo, ¿de acuerdo? Y que el término del espesor nominal de la pared ha sido asignado con el objetivo de dar una designación, ¿vale? Intentamos que entre todos nos podamos comunicar y entre todos nos podamos entender. Os recuerdo que muchos soldadores tenemos que viajar y entonces tenemos que buscar la manera de entenderlo. Si, por ejemplo, ahora hay muchos españoles soldando en Noruega,
van a hablar de tubería y alguien le habla de número pulgada y schedule, rápidamente lo va a entender, ¿vale? El noruego no creo que lo sepan muchos soldadores de España, pero seguramente estarán espabilando. Confiemos en ellos, ¿vale? Bien, hay normas técnicas, ¿vale? Y tenemos distintos grados. El grado B lo tienen destinado principalmente a tratamientos térmicos. Hay otro tipo de tubería un poquito ya, digamos, más complicada, ¿vale? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un schedule 10, 20, 30, 40, ¿vale? Tenemos que pensar si es grado A o grado B. Esto es un poquito más técnico. Y también os dejo 3 reglas un poquito abajo, que normalmente para bajas presiones, que no es poco, ¿vale? Que aguanta bastante bien, pues nos iríamos hasta el 40 de schedule, hasta el de medianas presiones sería 80 y al de altas presiones llegaríamos incluso a 160. En las tablas vais a ver realmente que un schedule 160 tiene un espesor bastante considerable, ¿vale? Bien, sigo recordando, diámetro nominal, no lo perdáis de vista, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vuelvo a poner un ejemplo, un tubo de 4 pulgadas de cédula 40 o schedule 40, ¿vale? Tiene, por ejemplo, un espesor de 6,2 milímetros. En cambio, si tuviese un schedule 40 de 24 pulgadas, recordamos que ya nos lo medimos por dentro, si vemos aquí las cuentas lo vais a ver perfectamente, ¿vale? Que las 24 pulgadas me va a 610 milímetros, si lo convierto en milímetros, y el espesor sería hacia adentro, ¿vale? Mientras que en el tubo de 4 pulgadas, el Schedule 40 fue de 6 milímetros, ¿vale? En cambio, en la tubería de 24 pulgadas, el Schedule 40 se me ha ido a 17,48 milímetros. Es 40. Imaginar un schedule 160 en estos espesores, ¿vale? Son realmente espesores bestiales. De esta manera también os diría para los novatos, los que estáis empezando. En tubería a veces cobramos por pulgada, ¿vale? Es bueno saber cuando se vaya a dar un presupuesto porque estáis de autónomo, vais a ajustarlo de esta manera, que sepáis el schedule al que os vaya a presentar. Los empresarios no son tontos y no es la primera vez que lo he visto. Gente que dice, ¿cuánto me cobras por pulgada una tubería de una instalación de 6 pulgadas? Y tú le das, pues le dices, pues por pulgada te voy a cobrar X, ¿vale? Pero se ahorran el de decirte el schedule. Te meten de repente un schedule 80 y resulta que, claro, que te tira el doble de tiempo. Por lo tanto, pierdes dinero. ¿Vale? Entonces son de esas cosillas que deberéis de tener cuidado a la hora de dar un presupuesto. Debéis de saber cuando vayáis a soldar tubería si es algún tipo de schedule, cuál es, y de esa manera ir a las tablas para saber si realmente el presupuesto que vais a dar os puede valer. ¿Vale? Y ya pasamos a las tablas. ¿Vale? Os voy a poner aquí una serie de tablas en las cuales la idea era que podáis hacer pantallazos y si no las podéis buscar vosotros también, ¿vale? Pero esta información, ¿por qué no? Yo la puedo dejar aquí, que siempre os puede venir bien. Vemos que el estándar, el XS y XXS, ¿vale? Y me viene a decir, por ejemplo, si nos centramos en la pulgada, si fuera el diámetro nominal, ¿vale? De las pulgadas sería 33,4, ¿vale? Pero el exterior, ¿vale? Si fuera el interior no podría ser eso, ¿vale? Porque es una pulgada, de 25,4. Y aquí lo vais viendo en las tablas cuánto sería su espesor. Esto es un espesor de la siguiente parte de la tabla con espesores mayores, ¿de acuerdo? Que podáis realizar, lo hago un poco lento para que podáis hacer una captura de pantalla relajado, que no cortar rápido la pantalla. Aquí arriba incluso pongo una dirección, ¿vale? Donde podéis ver muchos tipos de bridas y, digamos, muchas conversiones de pulgadas y milímetros a la hora del schedule, ¿vale? Según la norma ASME P36, que es la que nos estamos regulando, pues tiene una serie de medidas, ¿vale? Pues digamos que este no se va a ver igual de bien, son muchísimas tablas y lo que decido en este caso es adjuntaros lo que es la dirección, ¿vale?
¿vale? Que se pueda ver bien, de tal manera que podáis acceder a esa página, a esta empresa, ¿vale? Y podáis descargar todas las que queráis. Aquí seguiría igual con otras medidas y esta es otra tabla distinta, ¿vale? También en este caso una tabla que la podéis bajar y aquí marco la A, el diámetro exterior, la B, el diámetro interior y el espesor, ¿vale? Incluso según el schedule aproximadamente, ¿vale? Vemos que aquí, por ejemplo, en el schedule, pues tenemos puesto 2, ¿vale? Por ejemplo, el de 4, pues el de schedule 40, schedule 80, ¿vale? Yo creo que esta puede valer bastante bien, también es muy curiosa y siempre está bien tenerla, ¿de acuerdo? Vale, pues si ya la habéis hecho otro pantallazo, deciros que ya está, ¿vale? Esto era lo que os tenía que contar de la tubería schedule. Digamos que espero que os pueda servir y deciros que en los próximos vídeos voy a bajar un poquito, digamos, vamos a empezar un poquito más desde el principio, porque alguna vez me estáis comentando que hablo mucho de WPQR y WPS y mientras para muchos es un papel que os dan todos los días y tenéis incluso una libreta en vuestra mesa de trabajo, ¿vale? En los talleres, es cierto que muchos soldadores jamás lo han llegado a ver ni saben lo que significa, ¿vale? Entonces he pensado que los siguientes vídeos que voy a realizar os voy a hablar un poquito de la WPQR, ese a lo mejor, no sé si lo haré un poquito más corto o más lento, porque en realidad pertenece más a control de calidad, ¿vale? A los coordinadores de soldadura, ingenieros de soldadura, ¿vale? Y luego la WPS, que es la que recibe el soldador, ¿vale? También quiero realizarlo y tener en cuenta que esa va a ir por partes. Pues os voy a decir un poquito corto, pero luego tenemos que tener previo todos los conocimientos teóricos de soldadura para poder aplicarlos. ¿De acuerdo? Por mi parte, por hoy nada más. Suscribiros al canal y hasta pronto, chicos.